presenta Lecciones de la Biblia. Hoy es día viernes y vamos a ver un resumen de lo que hemos estudiado día con día de esta semana, hablando de la ira de Dios. Y lo que vamos a encontrar siempre es ese ciclo, eso que se repetía cada cierto tiempo. El pueblo se rebela contra Dios, hace lo malo. Luego Dios se retira, respeta lo que el pueblo decidió y entonces Dios se aleja de ellos. Las naciones vecinas oprimen al pueblo de Israel y cuando están oprimidos y sufriendo, entonces el pueblo clama a Dios. Después de clamar a Dios para que les ayude, entonces Dios actúa, libera al pueblo. ¿Y qué pasa después? El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios. Ese ciclo se repitió por muchas generaciones en el pueblo de Israel. Rebelarse contra Dios, Dios se retira, llega la opresión, el sufrimiento, padecen hambre, padecen también la opresión de los enemigos con las guerras, los cautiverios. El pueblo clama, pide ayuda a Dios, Dios se compadece, los libera, levanta hombres para darles esa libertad. ¿Y qué hace el pueblo? Vuelve otra vez a los malos pasos. Llegó el momento en que Dios dijo hasta aquí con Israel, porque justo es lo que Dios iba a hacer. Y los seres humanos actuamos de la misma manera que el pueblo de Israel. Dios nos perdona. Dios nos habla, nos invita, comenzamos a caminar con Él, pero llega el momento en que buscamos nuestros propios caminos, nos vamos tras las cosas de este mundo, nos alejamos de Dios y cuando llega la enfermedad, el dolor, entonces la persona es en un hospital, en una cárcel, en una crisis económica, en un rompimiento matrimonial, en la crisis del hogar. Entonces la persona es que Dios, ayúdame, ore por mí, pídale a Dios, estoy pasando por esta crisis, estoy sufriendo. Y Dios, misericordioso como es, lento para la ira, Dios actúa, es compasivo. Pero ¿qué hace la persona? Poco tiempo después, otra vez a lo mismo. Otra vez, como que si no hubiese entendido, regresa a rebelarse contra Dios, a irse en contra de la voluntad de Dios. Así que lo hizo el pueblo de Israel, lo hacemos nosotros. El pueblo de Israel terminó su historia, porque Dios dijo, ya no hay remedio. Y los seres humanos también llegamos al momento de rechazar a Dios, que llega el momento de rechazar a Dios, que Dios dice, ya no hay remedio. Así que, cuidado, y nos estamos alejando de Dios. El pueblo de Israel hizo algo muy malo cuando le pidieron a Aarón que hiciera un Dios para que ellos adoraran. Hizo un becerro. Y traicionaron a Dios. Y sabemos que ese día murieron muchos. Y esos murieron porque decidieron quedarse del lado de los traidores, de los desobedientes, de los que se rebelaron contra Dios. Y eso iba a marcar al pueblo porque ellos debían enseñar a otras naciones que ellos solo tenían un Dios. Y que desobedecer a Dios traía consecuencias. Y que si habían muerto muchos era porque la ira de Dios había caído sobre ellos porque habían rechazado totalmente a Dios. Entendamos pues, para ir finalizando, que la ira de Dios no es un capricho. Dios no actúa por impulso. Es su respuesta consciente y decidida que Dios se manifiesta de esa manera porque tiene que erradicar el mal. Cuando la persona persiste y se resiste a recibir el favor de Dios, cuando una persona se vuelve terca, cuando el pueblo actuaba de esa manera, entonces la ira de Dios se tenía que manifestar. Hemos entendido que Dios es un Dios lento para irarse. No es impulsivo, no es capricho. Dios actúa serenamente, a su tiempo, pero tiene que hacerlo. Y lo que nosotros sabemos es que este mal que ahora impera en este mundo, este mal que nos acecha, esta violencia que nos afecta, este miedo, va a desaparecer. La ira de Dios limpiará este mundo, erradicará el mal y la injusticia, y entonces disfrutaremos para siempre del amor de Dios.